Los cárteles no existen. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? La entrada que nos remonta al título de ese excelente libro del gran periodista Osvaldo Zavala. Échenle un ojo de verdad. Y ojo, no me refiero a que no haya grupos delictivos operando en nuestro país, sino a entender el papel que juegan realmente en la pirámide criminal. Y es que, pues caray, ¿no? Llevamos décadas inmersos en la famosa guerra contra el narcotráfico. Hemos visto pasar a cuanto narco los medios de comunicación nos han dibujado y el negocio sigue exactamente igual. Pero esto tiene una explicación hasta cierto punto lógica. El jefe de jefes continúa operando a sus anchas y el jefe de jefes es un estado criminal. Pero vamos por partes si ustedes gustan. De entrada, a ver, las organizaciones delictivas de nuestro país comenzaron a ser llamadas cárteles durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari por órdenes directas de la CIA, que ya había instrumentado precisamente estas medidas en Colombia con resultados atroces para la sociedad, exactamente igual como pasó en nuestro país. Carlos Salinas de Gortari, ustedes lo saben, un mandatario sumamente corrupto, un mandatario sumamente hipócrita, que profundizó el neoliberalismo y comenzó la formación como tal del Estado criminal y que además, caray, involucrado hasta el tuétano con el tráfico de drogas. El grupo paramilitar que opera desde hace muchos años en la región del Golfo, en Tamaulipas, está asociado con la familia Salinas de Gortari y asociado, por decirlo menos, en realidad responde a los intereses de este clan mafioso, controlando zonas importantes, ricas, que tienen que ver con gas, por ejemplo, que tienen que ver con recursos naturales, cuyas ganancias se van a los bolsillos de las empresas, de los Salinas de Gortari y sus socios, estos sí, sus socios nacionales e internacionales. Pues bien, Salinas es el primero que comienza a llamarles cárteles, y si ustedes revisan precisamente los diarios de esa época, sobre todo los norteamericanos, se darán cuenta que parte de ahí esa narrativa. El cártel de Tijuana, el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, ¿cuál me falta? El cártel del Golfo, principalmente como los grandes protagonistas de la violencia, cuando en realidad estas organizaciones delictivas son grupos paramilitares que responden a los jefes policíacos, a los jefes militares, por supuesto, a los jefes políticos y a los jefes empresarios. Grupos paramilitares que hacen el trabajo que el Estado no puede hacer. Y hay varios ejemplos de ello. El desplazamiento forzado, una herida abierta en nuestro país que no se profundiza como se debe y no se hace porque viene a desvelar precisamente cómo opera la oligarquía criminal. Llegan a un territorio, las organizaciones delictivas, los grupos paramilitares, generan terror, expulsan a comunidades enteras ante la mirada pasiva, incluso del ejército, y meses después, oh sorpresa, cerca de ahí aparecen transnacionales, aparecen minas, cuyos propietarios son los mismos de siempre. Los mismos de siempre que son los que provocan la pobreza. ¿Por qué? Porque les conviene un país pobre, que son los que profundizan las asimetrías, las desigualdades, porque así les conviene, porque eso les permite que haya mano de obra barata, porque eso les permite que haya gente desesperada, jóvenes sin ningún tipo de futuro, sin ningún tipo de alternativa, que no tienen de otra más que meterse al crimen organizado para poder incluso sobrevivir. Ya lo que pasa ahí adentro es motivo de otro análisis, de otra reflexión, pero todo esto es producto de las violencias de Estado. Un Estado criminal precisamente que ha operado durante décadas en nuestro país, con poderes fácticos basados en las órdenes directas del jefe de jefes de los Estados Unidos de Norteamérica, de un sistema económico, porque ojo, ni siquiera, como se los dije en otra ocasión, ni siquiera son los políticos como tales, los políticos ya se volvieron gerentes de sus países. Son estos empresarios, estos fondos, estas empresas, estas multinacionales o transnacionales, como ustedes gusten, que han estructurado todo un sistema económico basado en la guerra, en la violencia. Así de claro. Requieren guerras intervencionistas
y requieren guerras y conflictos locales, como los que padecemos en México, con el pretexto de que están evitando que la droga llegue a nuestros hijos. Un ejemplo más, y con esto concluyo, que nos ayuda a reafirmar lo que les menciono en torno a cómo operan estos grupos delictivos, son los Zetas. Los Zetas, un grupo paramilitar creado por ex militares de élite que eran apadrinados por un grupo de poder en el ejército mexicano, vinculado directamente con los Salinas de Gortari. Por eso se aliaron con el cártel del Golfo en su momento, por eso se formaron como cártel de la droga posteriormente, por eso retaron al otro cártel que existía. ¿Para qué? Para disputar el control del negocio, es decir, las oligarquías, las élites peleándose. Hay que sacar a los Zetas porque ya son demasiado mediáticos. Adelante, los sacamos y ¡pum! Aparece el cártel de Jalisco, nueva generación, con las mismas actitudes, con las mismas armas, con las mismas estrategias y, ojo, con las mismas relaciones al interior del ejército mexicano. Los cárteles efectivamente no existen como tal, son parte de una narrativa de terror que aceita una maquinaria que genera millones y millones y millones de dólares a costa del sufrimiento de millones y millones de personas. Como siempre un gusto, como siempre un placer.